Bienvenidos a este video. En este vamos a tratar el tema del realismo. Es un tema importante para la literatura. El realismo es una corriente literaria que principalmente se desarrolla en la narrativa. También existe teatro realista, pero principalmente se desarrolló en las novelas y en los cuentos. En la poesía tampoco podemos encontrar precisamente poesía realista. El realismo se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX. Al menos esto es más preciso para el continente europeo. A Hispanoamérica, digamos, los autores hispanoamericanos alcanzaron la corriente del realismo un poco después, unas décadas más tarde. Estas fechas que tengo aquí no son fechas exactas, porque las corrientes literarias no tienen acta de nacimiento precisa, sino que son fechas aproximadas, y he escogido fechas significativas. 1848 porque es un año muy importante para la historia europea, es el año de la publicación del Manifiesto Comunista de Karl Marx, es también un año revolucionario. Y en este otro año, 1871, bueno, también hubo otra publicación muy importante en la historia de las ideas, El origen del hombre, de Charles Darwin. Pues bien, entonces estas épocas son aproximaciones, pero en estos periodos es cuando el realismo fue más influyente en la literatura, donde están las obras maestras de la literatura, que posteriormente mencionaremos algunas. Ahora bien, por otra parte, en las características del realismo, tenemos que los asuntos de los que tratan estas obras son asuntos cotidianos, es decir, asuntos de los cuales todos podemos tener alguna experiencia. Por ejemplo, una infidelidad, el despido en un trabajo. También existe un vocabulario sencillo, es decir, que se usan las palabras cotidianas, las palabras del diario, con el color local, con muletillas, con tartamudeos. Los personajes hablan de una forma, como lo indica esta corriente, realista. Es decir, se acabaron los grandes discursos y eso que parecía en otras corrientes, que los personajes eran todos letrados y todos sabios y todos retóricos. En fin, los personajes son comunes: oficinistas, obreros, amas de casa, profesores con mucho ocio que suben videos a YouTube. En fin, las preocupaciones que tienen son principalmente económicas y sociales, ¿no? Cómo conseguir un trabajo, cómo llegar a fin de mes, cómo estirar la quincena. Estas son las principales preocupaciones en los asuntos centrales en las novelas realistas. Y entonces podríamos preguntarnos si son asuntos cotidianos, si el vocabulario es sencillo, que cualquiera puede usarlo, si los personajes son comunes y si son preocupaciones que todos tenemos a diario, ¿por qué leeríamos novelas realistas? Pues ¿por qué gastaríamos el tiempo y el dinero en novelas realistas? Probablemente, cuando yo he hecho esta pregunta, mis alumnos me han dicho que porque les gusta identificarse con estos problemas que se encuentran ahí en la literatura realista, y eso puede conmover bastante. Hay otras razones, personalmente yo creo que hay muchas otras razones por las cuales uno puede entusiasmarse con la literatura realista, pero entre ellas está esto: la introspección psicológica, la posibilidad de que estos personajes o de que estos autores nos lleven a la mente, al corazón mismo de los personajes, a sus dudas, a sus incertidumbres, a los misterios de la apariencia, de por qué hacen las acciones y de los momentos claves que transforman las vidas. Bueno, y finalmente quiero recomendarles 3 novelas. Existen numerosos autores y existen numerosas obras maestras, pero
estas me parecieron significativas. La comedia humana de Balzac, a quien se le considera de hecho el padre del realismo, esta no es una novela, esta es una obra monumental, son más de 30 libros, toda la obra de Balzac está compendiada en esto que se conoce como la comedia humana. Balzac fue uno de los grandes autores franceses y, como les he dicho, el padre del realismo. Por otra parte, les recomiendo también Tiempos difíciles de Charles Dickens. Esta obra, los tiempos difíciles a los que hace alusión el título, son la industrialización en Inglaterra, y como sabemos fueron tiempos difíciles especialmente para el proletariado, para la clase obrera. Y esta novela tiene la virtud de presentarnos tanto la visión de los proletarios como la visión de los capitalistas, de los burgueses, de quienes explotan a los trabajadores. Y finalmente, Humillados y ofendidos, cuyo título también indica algo muy importante, ¿no? Los humillados y los ofendidos. En esta novela de Dostoyevsky, bueno, trata esos otros problemas que existían en Rusia, que tenían que ver con la discriminación por parte de la nobleza. Y bueno, es un asunto también muy interesante esta novela, es uno de mis autores favoritos, Dostoyevsky. Y bueno, resumiendo, hemos visto que el realismo, que es principalmente narrativa, ocupó la segunda mitad del siglo XIX con ciertas características, los asuntos cotidianos, el